Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro podcast, un lugar donde exploramos cómo los grandes pensadores nos ayudan a entender más a profundidad el desarrollo humano desde sus raíces. Y el día de hoy tendremos un episodio especial, ya que nuestro invitado es nada más y nada menos que Jean Piaget, el psicólogo y epistemólogo suizo que revolucionó nuestra forma de entender tanto la infancia como el aprendizaje. Así es. Y el día de hoy hablaremos con él sobre su vida, su teoría del desarrollo cognitivo y cómo sus ideas siguen marcando nuestra manera de ver el desarrollo infantil. Además, les hablaremos de algunas experiencias personales nuestras. Así que sin más, bienvenido, profesor Piaget. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Es un gusto enorme conversar con ustedes y me alegra saber que incluso después de tantos años de mi muerte, mis ideas siguen vivas en la mente de los estudiantes. El gusto es nuestro, profesor, así que pues empecemos por su historia. ¿Quién fue Jean Piaget antes de convertirse en ese gran teórico que revolucionó la educación? Pues mira, yo nací en Neuchâtel, Suiza, en 1896. Yo cuando estaba chiquito era muy fan de la naturaleza, los animales, más que todo los moluscos. De hecho, cuando estaba como de 10 años, yo escribí un artículo sobre el gorrión alpino, que es un animalito súper bonito, en una revista científica local. O sea, imagínense mi emoción cuando me dijeron que lo iban a publicar. La verdad está increíble, o sea, a los 10 años usted ya daba a entender que tenía una mente muy observadora y muy curiosa. Por eso mismo yo terminé estudiando ciencias naturales, que igual es un poco diferente de la psicología, pero me gradué de esto y luego ya me interesé cuando estaba más mayor por la psicología al mudarme al París y convivir con Binet y Simón. Allí yo noté que los niños no responden igual que los adultos en las pruebas de inteligencia y me empezó a dar curiosidad por qué se daba esto. Y pues se dice que su propia paternidad fue una fuente de inspiración. ¿Es eso cierto? Sí, bastante. Pues yo tuve tres hijos con mi esposa Valentín. Observarlos crecer fue como tan bonito, ver cómo ellos se construían, cómo aprendían. Y básicamente mis fueron bastante inspiradas gracias a ellos. Bueno, ya que hablas de tus hijos Piaget, algo que me encanta de tus trabajos es la forma como entiendes y dignificaste la infancia. ¿Nos podrías hablar de cómo entendías tú la infancia? Para mí la infancia no es solo una etapa biológica, sino que es una etapa donde se organiza el conocimiento y donde el niño es como una tabula rasa, un recipiente vacío que es como un pequeño explorador que busca siempre el conocimiento. Esto es muy curioso e interesante. De hecho, me recuerda mucho cuando era una niña pequeña y tenía la costumbre de desarmar mis juguetes para ver cómo funcionaban. Pues obviamente esto a mi mamá le molestaba porque los dañaba prácticamente, pero pues era mi forma de entender. Supongo que ahí es donde se refleja, sí, es una forma como donde se refleja esto de la curiosidad constructivista. La verdad, yo hacía lo mismo. Pero me pasaba realmente era con los esferos retráctiles. Y es que me gustaba mucho desarmarlos y jugar con las piezas y luego volverlos a armar. Pero sí es cierto, cuando los niños experimentan, también estamos construyendo un conocimiento desde la acción, no solo desde el escuchar. Exactamente igual, esta necesidad de explorar la tuvimos todos en algún momento y es el corazón del desarrollo cognitivo. Los niños interpretan el entorno, lo reorganizan mentalmente y poco a poco construyen su comprensión de este. Entonces podríamos decir que la infancia es más que una edad, ¿no? Pues podríamos como comprender que es el momento en el que crean las estructuras básicas del pensamiento. Muy bien dicho, es el momento en el que el ser humano empieza a preguntarse cómo sé lo que sé. Y bueno, ya que llegamos a esta pregunta fundamental de cómo sé lo que sé, ¿tú cómo describes este equilibrio entre lo que ya conocemos y lo nuevo?
Yo lo describo como que el niño busca constantemente equilibrar lo que ya comprende con lo que le resulta conocido. Para esto, ellos tienen dos mecanismos. El primero es la asimilación, que ocurre cuando se incorpora algo nuevo a sus esquemas existentes, y la acomodación cuando cambia estos esquemas para adaptarse. Finalmente, lo que se logra al juntarlos es la equilibración, que es donde se construye el conocimiento. Es muy hermoso como tú logras también como explicarlo, porque de cierta forma es una metáfora de la vida. Nosotros siempre estamos tratando como de adaptarnos y entender lo nuevo sin perder realmente lo que ya hemos aprendido con el tiempo. Exacto, digamos que yo también lo relaciono mucho como cuando entramos a la universidad, ¿saben? Pues digamos, yo venía de un colegio muy distinto y al principio pues trataba de asimilar las nuevas formas de estudiar, porque pues todo se trata de tener que acomodar muchas cosas en tu vida y acá muy en especial son los hábitos. Exacto, pues esto demuestra que mi teoría no se limita solo a la infancia, sino que el pensamiento va en constante cambio y sigue transformándose durante toda la vida, incluso cuando seamos viejitos. Pues eso es muy interesante con lo que pues han mencionado todas. Y pues, profesor, me gustaría que nos explique un poco más las etapas que conforman el desarrollo pues cognitivo de un niño. Dale con mucho gusto, pues se las voy a dar súper resumidas. La primera es la etapa sensoriomotora de los 0 a los 2 años, donde el conocimiento nace de la acción. La segunda es la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años, donde aparece el pensamiento simbólico. La tercera es la etapa de las operaciones concretas de los 7 a los 11 años, donde el niño ya usa la lógica, pero solo con cosas muy concretas. Y el cuarto es la etapa de las operaciones formales, que va de los 12 años en adelante, donde el pensamiento se vuelve abstracto e hipotético y se pueden analizar ideas y formular teorías. Bueno, esta última etapa me recuerda mucho a cuando se puso de moda esto de tu rojo no es mi rojo. Yo tenía por ahí unos 14 años y me acuerdo que en esta etapa como que me empecé a cuestionar mucho de cómo percibía yo el mundo y cómo lo percibían otros y a formular teorías, hipótesis sobre eso. Sí, la verdad es que esos momentos como de jugar a ser alguien más o fingir. Por ejemplo, me pasaba mucho que de chiquita, como de 5 o 6 años, me gustaba como fingir que era una bailarina o que era una cantante y fácilmente me creaba atuendos súper raros y me sentía como el centro del universo mientras que hacía todo un espectáculo en la sala. Y pues realmente habla directamente de toda esta etapa simbólica en la acción. Pues vean que de acuerdo como a la etapa de, de las operaciones concretas, yo recuerdo mucho que cuando yo tenía por ahí que unos 10 años, una profesora nos preguntó como qué pasaría si un día el sol dejara de salir. Y recuerdo muy bien que yo en mi mente respondí como, pues, o sea, simplemente como se pondría oscuro y ya, ¿no? O sea, como que me doy cuenta que a esa edad uno tenía un pensamiento como muy abstracto y pensaba como de una manera muy lógica, a cambio como lo hacemos ahora, que ahora pensamos como en otras alternativas y pensamos como de maneras ya o sea, como que van más allá de nuestra lógica, por decirlo así. Me parece bastante interesante cómo al escuchar experiencias reales es que realmente comprendemos de qué se trata todo esto, de qué se tratan estas etapas tan significativas. Y pues, profesor, algo que también me encanta de su teoría es cómo vincula lo biológico con lo cognitivo. Pues a mí también me encanta mucho porque me di cuenta que no podemos separar el cuerpo de la mente. El desarrollo físico determina lo que es posible aprender. Por ejemplo, un bebé de 2 meses no puede tener las mismas experiencias de un niño de 2 años porque su sistema nervioso no es el mismo y no está preparado de igual forma. Yo creo que esto que usted menciona es algo muy importante y es algo que debemos tener muy en cuenta en la educación actual,
Pues porque siempre como que ahora se busca sobreestimular lo intelectual y muchas veces se olvida como de lo motriz. Em, entonces, no se implica como el juego, el movimiento, la experiencia física. Y sí, eso es cierto. Digamos que el aprendizaje no solo empieza cuando vemos de un tablero o aprendemos teorías, no también de lo que exploramos, de lo que tocamos, de cómo nos movemos. No todo puede verse desde una pantalla. Bueno, ya que tocamos el tema de la educación, profesor, me gustaría preguntarle cómo explicaría su enfoque a un docente en la actualidad. Yo diría, le diría a el docente que enseñar no es solo llenar y llenar la mente, sino también acompañar la construcción del conocimiento del niño. El aprendizaje ocurre cuando el niño actúa sobre la realidad, se equivoca, reflexiona, reajusta sus esquemas, piensa y pues este es el mismo rol del maestro, que es provocar que el niño reflexione y que estimule su propio pensamiento. Sí, esto realmente me pone a pensar mucho porque sí, de verdad es algo que transforma completamente la escuela porque nos hace entender que no todo se trata de memorizar, de un estudio como cuadriculado, sino de descubrir de diversas formas. Ajá, y pues también creo que esto nos hace como entender que nos toca como confiar más en los niños. O sea, yo creo que deberían como, o deberíamos como soltarlos, dejar que investiguen, dejar que exploren, dejar que formulen hipótesis, dejar que se cuestionen a sí mismos y a la realidad. Exacto. Y aunque suene muy cliché, el error del niño nunca va a ser un fracaso. De los errores se aprende. Es una de las partes más fundamentales del aprendizaje. Y es verdad, digamos que a mí de chiquita me pasaba mucho que en el colegio solían pelear mucho porque si tú dibujas algo, el dibujo tiene que tener un color específico. Por ejemplo, una rosa tiene que ser roja. Pero el aprender a combinar colores, el aprender ciertas cosas de ese tipo de combinaciones, también me permitía poder comprender un conocimiento sobre teoría de colores, viéndolo ya desde grande. Y bueno, profesor Piaget, entonces, ¿cuáles serían esos puntos fundamentales para entender la teoría, para entender esos hitos dentro de su teoría? Yo considero que los momentos más fundamentales es cuando se logra un equilibrio, como en la permanencia del objeto, como cuando un niño desarrolla la capacidad de representar objetos y de sus experiencias por símbolos o dibujitos. También cuando se aprende a dominar la conservación y la reversibilidad. Y por último, yo creo que es también muy importante cuando se alcanza finalmente el razonamiento abstracto. Ok, profesor, entiendo. Digamos, a mí esto me hace cuestionar qué es lo que podría ocurrir si estos procesos no se dan como de una forma adecuada. Yo considero que pueden haber desequilibrios si en el entorno no se le permite al niño actuar o explorar, o se le exige más de lo que su etapa permite, puede generarle frustración y dificultades en el desarrollo y en el aprendizaje. Bueno, pues creo que ya como para finalizar y recapitular como todas sus ideas, em, pues que cambiaron como de algún modo la educación y que después luego aparecieron otros enfoques como el de Vygotsky. Usted, profesor, ¿cómo ve esa evolución? No es por picármelas, pero yo considero que fui un poco el papá de los pollitos, porque antes los científicos y los psicólogos creían que los niños eran como adultos chiquitos y por lo tanto los trataban como tal. Pero luego de mis exploraciones y mis teorías, otros autores empezaron a investigar y a complementar lo que yo exploré. Y también sigo convencido de que el conocimiento se puede seguir alimentando y por eso también las invito a seguir alimentando lo que yo dije y lo que han dicho otros autores junto a esto.
Bueno, esto también me deja pensando que, como nos lo has venido diciendo, el niño es protagonista de su propio aprendizaje y tiene una lógica única de entender el mundo, y también nosotros como psicólogos debemos seguir aprendiendo del niño y entender su perspectiva desde la empatía y la paciencia. Exacto, y considero que también nos invita a revisar nuestra propia historia, porque creo que muchas veces nos olvidamos de que todos nosotros fuimos unos niños curiosos y que de por sí construimos nuestro propio sentido de vida. Sí, la verdad creo que en el fondo seguimos siendo esos niños que se preguntan, tocan y buscan entender el porqué de todo, pero que muchas veces dejamos de lado esa curiosidad porque nos han enseñado a que así debería ser. Y pues yo personalmente me quedo con algo que dijo el profesor que me parece algo muy importante, y es entender que el cuerpo y la mente son una unidad, y pues que no solamente aprendemos con la cabeza, sino con todo nuestro ser. Y creo que esta es una de las ideas que pues que agradecemos que usted, profesor, nos haya dejado en su legado. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Espero les haya servido bastante y que les funcione mucho en sus carreras profesionales. Les deseo mucha suerte y muchas gracias. No se les olvide que mientras sigan preguntando, seguirán creciendo. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, Gracias. profesor.